Buenas gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video del Pelonazo Carrera. Hoy continuamos con Python en 3D y bueno, comencemos. En el último video estuvimos viendo cómo agregar el tema de los textos aquí en pantalla. Cuando nos acercábamos a un objeto, poder identificarlo e interactuar con él. ¿Cómo hacíamos de esta forma? Bueno, para destruirlo. Ahí vemos, esto dependía un poco de los FPS, cosa que se puede editar aplicando el intervalo del tiempo que ha pasado, así no estamos sujetos a eso. Pero después de este video, la verdad es que hay muchos cambios que estuve haciendo de cómo está el código escrito. Si se fijan, dejé estas matrices de ida y de vuelta para estar yendo y volviendo de distintas posiciones y guardando la posición y el ángulo general en el que estamos, a partir de las cuales vamos a hacer todas las traslaciones, ya no usando directamente los rotate y translate, sino con estas matrices para anotarnos qué es lo que nos movimos y nos trasladamos. También cabe aclarar que por cómo habíamos definido estas rotaciones y traslaciones, el objeto estaba sujeto a girar de una única forma, o sea, lateralmente solo podía girar igual que hacía la cámara, es decir, uno con la cámara no puede torcer la cabeza, si se quiere dar vuelta la cabeza y mirar como mirando para abajo, ya que esto genera mucho bug y es mejor evitarlo. Pero claro, los objetos sí se pueden girar más libremente. ¿Qué pasa? También si hacemos eso con un grado más de libertad, lo apliqué en un momento, pero bajaban mucho los FPS por diversas consultas de ángulos, como en estas matrices había que agregarlo. La verdad es que se ponía muy pesado en carga de código, así que lo dejé así, que me pareció un poco menos exigente para la compu. Bueno, después estuve trabajando también en cómo agregarle algunas físicas a los objetos. Vamos a ver en la función render. Este video entiendo que va a ser un poco más caótico, ya que me parece que va a ser uno de los últimos videos, si no el último, en el cual por ahí después comenzamos o tratamos de ver con algún programa más actual, donde ya por ahí podamos directamente usar la maquinaria que tenga el programa y tratar de hacer algo basándonos más en programar digamos la finalidad del juego y no tanto quizás la matemática en sí. Sin embargo, a mí me viene joya tener esto, ya que me da rigurosidad matemática para trabajar y editar el código. Pero bueno, entonces nosotros en la función render vamos a estar que le pasamos un mapa, un chunk digamos en particular, y ese chunk se descomprime en estas características. Le estuve agregando algunas como salud, una masa, los momentos de inercia en los distintos ejes cartesianos y algunos valores más que todavía no usé, que serían carga, podría ser carga eléctrica, y 3 valores más para no estar agregando después si necesito. Un ID general para cada objeto, digamos, de todo el mapa. Y nada más. Después, entonces, cuando nosotros estamos recorriendo los objetos, los ordenamos primero para hacer el renderizado de aquello que está más lejos primero. Y entonces, cuando llegamos a que acá lo renderizamos, hacemos estas comprobaciones para ver si estamos cerca del objeto y destruyéndolo, y una vez que, y si nos chocamos con él o no, y una vez que terminamos esas comprobaciones, pasamos a esta parte. Si están las físicas prendidas o los choques prendidos, llamamos a esta función que lo que va a hacer es a este objeto compararlo con afectarle sus propiedades, su posición, su velocidad. Le agregamos velocidades al objeto, velocidad de su posición y de sus rotaciones. Entonces, el tema choques lo voy a ver, puede ser que ese sea el último video, pero es más detallado eso lo quiero hacer con buena rigurosidad y
y hacer movimientos de cuerpos extensos, por lo cual por el momento lo tengo apagado, ya que no estaba dando el resultado muy claro. Como ven, está todo desactivado, ya se verá. Así que bueno, acá simplemente lo que dejé prendido del tema de los choques es si era una esfera, iba a hacer algún tipo de comprobaciones, pero lo vamos a dejar. En caso de que no tenemos los choques activados, vamos a ver estas líneas, la Physic Object, que lo que vamos a hacer es, bueno, simplemente pasarle el tipo de física que vamos a comprobar, que es no de choque, sino de únicamente un tema de gravedad. Acá es lo que vamos a ver, agregarle una fuerza de gravedad al objeto de índice en cuestión. Le vamos a pasar el mapa en el que estamos trabajando, bueno, y algunos datos como el tiempo actual, el intervalo de tiempo y el índice de ZX del mapa que le estamos pasando. Entonces, o sea, esto al final del renderizado, esta Physic Op lo que va a estar comprobando es lo siguiente. Esto es el caso de los choques, que lo vamos a ignorar. Si estamos en comprobación del tema gravedad, lo que vamos a hacer es, bueno, recorrer una cantidad de chunks vecinos, ¿sí? Que vamos a definir, ¿sí? A través de esta variable, cuántos nos vamos a mover, y lo que vamos a hacer es para todos los objetos hacer una lectura de la posición del objeto al que estoy afectando, la posición del objeto que va a afectar y la masa de ese objeto. Esta lectura lo que va a hacer es simplemente, bueno, calcular las distancias, el radio en el plano XY, el radio absoluto, los ángulos θ y φ, y a través de ello vamos a describir la fuerza, descomponer esta fuerza de la gravedad en sus componentes X y Z. Esta tendría la constante de gravitación universal, y esta es la masa del objeto que está afectando al objeto que estábamos analizando. A través de estas son las descomposiciones de X y Z, y dividimos por el radio al cubo. Entonces ahí esto nos devuelve las fuerzas en X y en Y en Z que siente la bola Y, que es la que estamos leyendo. Entonces vamos sumando para todos los objetos que encontremos en todos los chunks o porciones de mapa que vamos leyendo, y las vamos sumando en fuerzas X y Z. Esto, bueno, lo que va a hacer es, estas son algunas comprobaciones para no leer dos veces un mismo chunk, ¿sí? Pero básicamente hace eso. Entonces al final, a la velocidad de ese objeto le vamos a sumar esa fuerza que dio por, bueno, el delt, que es importante para, como vimos antes, que esto no dependa de la velocidad de FPS que te esté corriendo. Una vez que leemos ese objeto, lo agregamos a una lista global que es los ID que se usaron. Esta lista se actualiza a 0 cada vez que llamamos a render map, y entonces ese objeto, bueno, ya tiene con esto actualizadas sus velocidades. Vamos ahora a hacer la comprobación del piso, que ese objeto, a ver cuál es su piso. Vamos a ver un poco, bueno, la altura del objeto, como para que no quede hundido bajo la tierra, que esté su posición más su altura. Esto depende un poco del objeto. He encontrado alguna forma de un poco artesanal de definir esa altura según la longitud del objeto. Y bueno, hacemos como lo que hacíamos con el personaje en sí, que si el objeto está por debajo del piso, lo ponemos sobre el piso. Esto, o sea, la posición si es 0, luego cuando hacemos el render, ahí tenemos en cuenta dónde está y cuál es la altura del piso. Pero post 0 sería sobre el piso. Le sacamos la velocidad en Y, y le ponemos la variable en piso on.
Luego igualmente si está piso on, no va a entrar a comprobaciones de este tipo y no se va a mover, la verdad. O sea, se podría setear toda la velocidad en cero. En cambio, si está encima del piso, le aplicamos a su velocidad en i, le aplicamos lo que la gravedad general está haciendo. Digamos, esta es la gravedad absoluta del mapa, del planeta donde estamos parados. Y bueno, acá una comprobación más: si tiene alguna velocidad en i, vemos si su posición más dónde va a ir a parar en el próximo renderizado, si es menor a 0, ya directamente la fijamos en el piso. Por último, si no está sobre el piso y tiene velocidad, le aplicamos a su posición, como hacemos con el personaje, las velocidades por el intervalo de tiempo, y a los ángulos la velocidad angular lo mismo. Por último, actualizamos los datos del mapa y ese mapa lo vamos a devolver al final de la función. Bien, entonces, habiendo hecho esto, vamos a tener acá el mapa en el que estábamos trabajando, actualizado los datos del objeto que acabamos de comprobar. Perfecto. Eso es lo que nos va a permitir que los objetos que estén en el mapa sin haber caído al piso sientan atracción gravitatoria por el resto de objetos, aunque sea a cierta distancia que manejamos con esa distancia de renderizado. Para comprobar esto vamos a agregar algunas líneas que van a servirnos. He agregado, bueno, lo que sería la mano izquierda, ¿sí? Para tener no solo una espada, sino también otro objeto en la otra mano. Entonces lo que vamos a hacer es, bueno, estas son las posiciones, en realidad estas son las posiciones que deberían ser de la mano izquierda y derecha, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Voy a apagar esas líneas que son donde dibujamos el objeto, y voy a ponerle algo arbitrario. Voy a hacer que con el clic izquierdo, hago aparecer un objeto en una posición determinada, 500 de altura, y con el clic derecho voy a hacer aparecer un objeto en esa misma altura, pero a menos un radio de distancia distancia en z negativa. Eso, bueno, les calculo sus posiciones de índice en el mapa para dibujarlos en el mapa correspondiente, en el trozo correspondiente. Y bueno, si aprieto el Shift y clic, o Shift y clic derecho, entonces va a agregar con esta función en el mapa ese objeto. Lo que me interesa es que el objeto con el clic izquierdo, por acá, va a tener una masa que es la del objeto central, que naturalmente es bien grande comparada a los otros objetos. Y ahora con el clic derecho voy a hacer que la masa va a ser 1, ¿sí? Acá arriba puse para ayudarme digamos qué objeto, qué es cada uno de estos argumentos para el map append. Y si ven, le voy a dar una velocidad en menos x, que es de este tipo: raíz cuadrada de la fuerza de gravedad por la masa central dividido el radio. Esta es la forma de la que te asegura, si esto estuviera bien, que vas a tener un movimiento circular. Esto, bueno, surge de básicamente la fuerza de gravedad, como si la descompones en cosas radiales, en ángulos, si la descompones en coordenadas esféricas o polares, en este caso, encontrarás que esta es la velocidad a la cual tiene que ir según la distancia, según la masa y la fuerza de gravedad, para hacer una órbita circular. Luego el resto de propiedades no es muy importante, pero con esto vamos a ver si funciona. Corremos el programa. Para esto me configuré algunas letras para, como ven,
arriba a la izquierda se ve la gravedad, que la bajo a 0. Esta es la gravedad general del mapa, donde todos caemos en el I negativo. Y hay otra gravedad que la puse para los objetos únicamente, que la voy a poner a 0. Esa es la que va a hacer que los objetos no caigan. Ahora yo voy a subir, y voy a subir lo que es G control, que es la constante de gravitación, la voy a subir a un valor un poquito mayor a 1 para podemos apreciar mejor. Ahora me quedo aquí flotando, aprieto Shift, clic izquierdo, y como ven se generó esta esfera que sería la masa central. Ahora si yo aprieto Shift y clic derecho, lanzo un objeto con las propiedades que dije antes. Ese objeto está orbitando, ahí parecía que se dibuja doble, pero bueno, es un efecto visual, algún error por ahí de algo en el momento del renderizado, pero como vemos hace una órbita circular. Puedo agregar más objetos y van a estar orbitando, tiene un tiempo de demora, y puedo poner, bueno, tantos objetos como quiera. De hecho puedo, bueno, me configuré un botón para cambiar el objeto que estoy agregando. Ahí había algún errorcito que, bueno, tuve que toquetear un poco, pero como ven los objetos, bueno, orbitan, todos se sienten, la bola central también siente todos, y están orbitando, bueno, salvo cuando empieza a moverse, porque tampoco es tan masivo el objeto central, entonces se mueve y ya se afecta un poco cuando yo agrego algo, ya no está en la posición correcta y no hace el movimiento circular. Pero bueno, ahí vemos igual siguen sintiendo las fuerzas. Bueno, eso entonces estaría funcionando. Está bien que hay un tema ahí con si los mapas que se agregan, que se cambian de mapa, eso habría que ver, era lo que era. Otra cosa que estuve haciendo es esto, que tanto la vista para tercera persona como el personaje en sí. El personaje está armado con una esfera, un cubo que es el torso, dos cubos que son los brazos y otros dos que son las piernas. Si caminamos, los ángulos que dan posición y orientación a los cubos va moviéndose, y por ende la posición de los brazos. Si apretamos Shift, incluso, bueno, habría que acomodar un poco los brazos, las manos, pero vemos que hasta puede como nadar. Y esto es usando la misma construcción que para una espada, ¿sí? Solo que, bueno, uno va a definir lo que son los ángulos tanto de la cabeza, del cuerpo, de la cabeza, del brazo derecho, izquierdo, la pierna derecha, pierna izquierda, y cómo se van a afectar, ¿sí? Acá les di, por ejemplo, a los brazos se puede mover hasta pi sobre 2 cuando uno camina. Esto es si está activado el movimiento de cualquiera de las posibles movimientos, eso le va a dar un 1, digamos, a esta línea, y ese 1 si no va a dar un 0. Esto está a través de esta función que comprueba estos booleanos y devuelve un 1 o un 0. Y entonces, a medida que pasan las vueltas, el H eran las vueltas de código del while, entonces un coseno al cuadrado va a ir avanzando al cuadrado para que esto vaya de 0 a pi sobre 2 como máximo. Entonces eso, bueno, más puedo yo moverlos con una variable, y si estoy atacando los brazos también aumentan el ángulo hasta pi sobre 2, y si aprieto el Shift agrega unos ángulos a varias cosas, al torso y a todo el resto. Y bueno, lo mismo con los brazos y bueno, con las piernas, solo que hay una que va en sentido opuesto. Las piernas no son al cuadrado, por eso van
para adelante y para atrás. Y bueno, después esto es cuestiones fijas de las longitudes de las partes del cuerpo, donde están, digamos, ubicadas según la altura del personaje. Todos estos serían como porcentajes: 20% para la cabeza, 45% para el cuerpo, y así. Esto son proporciones, perdón. Entonces, con esos ángulos y proporciones nos armamos los vectores que van a apuntar a dónde está la posición de la cabeza o del cuerpo. Un segundo radiovector, brazo derecho, izquierdo, será para las manos estos otros dos, y así. Entonces, un poco artesanalmente nos armamos lo que sería una persona. Nos guardamos todos estos valores. Bueno, definimos digamos, lo que era la posición de nuestra cabeza, que antes era 10 de altura siempre, pero eso va a estar variando según si estamos acostados o arrodillados o como fuera. Luego, bueno, hacemos un poco de orden de alguna forma según para dónde estamos viendo, para ver el orden de lo que vamos a dibujar. Si estamos en 3D, salimos de la posición de la cámara y vamos a la posición del personaje para dibujar según lo que dio el orden. Lo primero, digamos, hicimos esta lista de órdenes para las manos y el cuerpo, y según lo que va dando primero es si, o sea, este índice es para el cuerpo, este para una mano y este para la otra. Entonces va a ir viendo qué tocó primero y dibuja el cuerpo y le pasa todos los argumentos. Si no, dibuja la mano derecha y le pasa los argumentos a través de esta función, que bueno, es como un render, pero para objetos que no tienen que moverse de donde uno ya está parado, porque esto sería todas cosas que están sobre el cuerpo. Y a la mano izquierda lo mismo. La mano izquierda le estoy dando un poco más de libertad porque vamos a, según un índice de un valor que estamos definiendo, es que vamos a tener distintos objetos. Como vieron, con el punto y la coma iba a ir cambiando el objeto para poder tener más objetos. Esto igualmente luego depende, no sé, de qué objeto hayas agarrado, etc. Y lo renderiza. Volvemos a la posición de la cámara y ahí está más o menos el PJ. Esto va después, obviamente, del render del mapa. Bien, entonces con estas líneas, o sea, esto lo tienen que hacer un poco manual, ¿no? De cómo es un personaje y cómo vamos a afectar los ángulos según los movimientos. Básicamente los movimientos los dan los ángulos, porque las posiciones después del cuerpo ya están fijas, por así decirlo, o bueno, se determinan en base a los ángulos. Toda esta parte, digamos, que es fija, y esto es lo que uno va a mover para que el cuerpo se vaya moviendo. Entonces, bueno, eso nos permite, eso más algunas líneas acá al principio del while. Yo la cámara en tercera persona la activo con este botón que está a la izquierda del 1, arriba de la Q. Está arriba y a la izquierda de la Q está esto que es como el circulito de los grados, o puede ser la barra completamente vertical. Entonces, algo que tenemos que tener en cuenta, si la cámara está activada en 3D, esta es otra posibilidad de que esté quieta en un lugar, pero bueno, lo vamos a ignorar por ahora. Entonces te da la posición de la cámara, que va a ser como la posición del PJ, más un radio de dónde está la cámara, por, bueno, esto que nos va a dar, según a dónde estamos mirando, nos mueve, nos aleja del personaje, digamos, en la dirección opuesta según donde veamos. Y si estoy moviendo el personaje, como habrán visto, el ángulo del personaje va a estar variando como siempre hace, pero independientemente de la cámara. Ya no variamos el ángulo del personaje, ya no variamos el ángulo de la cámara, sino del personaje. Si no está la cámara 3D activada, entonces todo lo que hacemos, que siempre vamos a estar a partir de ahora, cuando hacemos movimientos o rotamos, no la cámara, pero cuando hacemos movimientos vamos a estar siempre afectando
al ángulo del personaje y a la posición del personaje. Y si estamos en cámara primera persona, entonces eso se traslada automáticamente a la cámara. Esto es de la cámara, esto es del personaje. Bien, acá pueden ver cómo yo definí en blocks el listado de nombres de objetos, ¿sí?, que podemos tener en la mano. Este blocks igual sirve para más cosas, pero esto nos da un panorama de qué objetos existen a graficar. Entonces ahí yo lo que hago es, bueno, aprieto punto coma, entonces va a modificar el índice de esa lista que estamos teniendo en la mano izquierda.